Bienvenidos a nuestro podcast de amigos en el Ministerio Internacional. Hoy estamos celebrando a los papás y tenemos a dos invitados especiales que están causando revolución en las redes sociales. Tenemos nada más y nada menos que a Donald Franz y Sebastian Franz. Así es que, amigos, por favor, ayúdenos a compartir y te esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí. Qué bueno que nos acompañan. Saben que no hay mejor promoción que tú. Tú eres nuestro mejor promotor y les queremos dar gracias a cada uno de ustedes porque estos podcasts están aumentando cada día. Gracias a todos ustedes. Y hoy es un día muy especial para nosotros porque queremos honrar a los padres y hemos traído a dos autoridades expertos en el área de la familia y ellos han aceptado esta invitación. Estamos muy honrados de tener a Donald Franz y a Sebastian Franz. Y también está hoy con nuestro amigo que apreciamos bastante desde Ontario, California, Pastor Louis Chong. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos, por ser anfitrión de este programa. Y bueno, ¿por qué no te dejamos el lugar y empezamos? Gracias, Ivonne. Gracias por la oportunidad de poder hacer esto y feliz Día de los Padres a todos los padres. Este podcast yo creo que va a bendecir a muchos hijos, padres, familias. Y yo nomás quería comenzar, Ivonne, si yo pudiera reconocer y honrar a mi papá. Él ya no está aquí, pero todo lo que yo soy, todo lo que yo entiendo, todo lo que yo he aprendido, ¿verdad? En mi niñez, mi juventud, es por un gran hombre como él, ¿verdad? So yo quiero honrar su legado en mi vida, en la vida de mis hermanos y aún su nietecita, ¿verdad? Bueno, en este día tenemos, como dijo Iván, a Donald y Sebastián, y honestamente yo estoy tan emocionado de poder hablar con estos hermanos, porque yo sé que los que están oyendo hoy día, lo que van a oír este programa en este momento y los que van a oír más tarde, yo creo que si pones atención, yo creo que esta conversación te puede ayudar y te puede inspirar, ¿verdad? Así que voy a comenzar primero con Donald. Donald, cuéntanos un poco de de lo que estás haciendo hoy en día. ¿Dónde estás y qué es el ministerio que estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿A qué personas estás ministrando hoy en día? Gracias Luis, gracias Ivonne. La verdad que gracias por la invitación. Como bien dijiste, estamos en Oklahoma City, estamos plantando una iglesia. Tengo el honor de trabajar junto a mi familia y junto a mi hijo Sebastián, que también es pastor en la misma iglesia. Estamos trabajando con gente latina, la iglesia en español, bueno, también bilingüe, tenemos también servicios medio en inglés, pero más a la comunidad hispana lo que estamos haciendo. Allá a los 17 años, Dios nos llama al ministerio, a mí y después a mi esposa también juntos, nos casamos. Estos días vamos a cumplir 30 años de casado. No conocemos otra cosa que no es la vida ministerial, y en estos 30 años Dios nos regaló 4 hijos, Sebastián, Jason, Melody y Paul, que son un regalo del Señor. Y hoy el orgullo, la alegría que tengo de poder pastorear junto a mi hijo es una gran bendición. Gracias, Donald. Y Sebastián, cuéntanos un poco de ti. No, gracias a ustedes. Contentísimo de estar acá en este podcast y compartir un poco. Así que gracias por esta oportunidad. Y yo estoy casado también con mi esposa Andrea hace casi 5 años. Tenemos un bebé de 10 meses, así que lo estamos ahí disfrutando. Está ahora que quiere dar sus primeros pasos, está queriendo aprender a caminar, entonces estamos ahí, estar todo el día atrás de él cuidándolo, pero disfrutando este momento de paternidad. Bueno, incluso este fin de semana es mi primer día del padre, así que muy contentos, una bendición. Y junto con mi esposa también estamos trabajando mucho acá en Oklahoma, pastoreando con mi papá. Al mismo tiempo tenemos un grupo de jóvenes adultos que nos reunimos todos los sábados, y tenemos un podcast también que se llama Volviendo a la Esencia,
que es un podcast que con mi esposa lo empezamos ya hace 2 años prácticamente, y donde todos los viernes estamos ahí lanzando episodios y ayudando a la gente joven, a las familias que están empezando, a los jóvenes adultos, universitarios, con el propósito de encontrar a Jesús. Así que nada, gracias por este momento de compartir juntos acá. Gracias una vez más a ustedes por estar y pues vamos a comenzar. El tema o lema de este podcast le hemos titulado Padre Creyente, Hijo Ateo y vamos a ser honestos, la idea no es una idea de nosotros de AMI, sino viene de un libro, ¿verdad?, que escribió Donald. Donald, cuéntanos un poco del libro. Yo sé que ahorita lo podemos encontrar, si no me equivoco, en Amazon y me imagino en diferentes lugares, pero cuéntanos un poco de dónde, por qué escribiste este libro, de dónde nació esta idea de un padre creyente, hijo ateo. Gracias, sí, así es. Creo que nosotros estamos viendo una gran apostasía en la iglesia de hijos de cristianos. El hecho de que mi hijo esté en primera fila sentado no significa que sea salvo, no significa que tenga una relación con el Señor. Y sin darnos cuenta, el enemigo ha cegado la vida de nuestros hijos y los está llevando cautivos. Y cada vez es mayor el número de gente que la revista Christianity Today escribió hace poco, un artículo que me estremeció, dijo, tenemos que hacer algo. El índice de jóvenes que abandonan la fe de sus padres es atroz. Y la culpa la queremos responsabilizar o darla a los pastores, a la iglesia, pero en realidad la culpa no tiene el pastor de joven y el pastor de niños, lo tengo yo como padre. Algo está pasando en casa. Y bueno, el libro trata justamente acerca de qué podemos hacer para que nuestros hijos no abandonen la fe, sino que ellos puedan permanecer en los caminos del Señor. Incluso hay un capítulo que lo escribe Sebastián, y también hay un capítulo que habla acerca de cómo traer de regreso a un hijo pródigo, qué podemos hacer con respecto a eso. O sea que más o menos ese sería el tema, dando herramientas para evitar que nuestros hijos se aparten de la fe o se aparten de los caminos del Señor. Ese es el libro. Una pregunta para ustedes dos, o si alguien, no sé si Sebastián o Donald, pero una pregunta que yo tenía, ¿verdad? Si ahorita yo sé que hay en esta generación de jóvenes, chicos, ¿verdad? Tenemos muchas personas que estoy viendo que no solamente son ateos, pero también están experimentando con diferentes filosofías, religiones. Ya no hay como que podemos decir una fe central, ¿verdad? En diferentes partes de los Estados Unidos. Me imagino que globalmente eso también está sucediendo, perdón. ¿Qué es la causa o en su experiencia, qué es lo que está pasando que estamos viendo esto estadísticamente hablando, o estamos viendo esto en nuestras iglesias, ¿verdad? Donde vemos a los padres llegando a la iglesia, pero los hijos no interesados o no involucrados o no estando ahí en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que, primeramente, yo creo que todos estamos en búsqueda de una esperanza por la cual vivir. Yo creo que esta esperanza es el motor que nos despierta cada mañana. Esta esperanza es el motor que nos ayuda a mantener nuestros valores. Y como vos decías, los padres van a la iglesia, pero los hijos no van. Y eso es cierto, pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿los padres que están yendo a la iglesia, están yendo a la iglesia o son la iglesia? Porque que un padre vaya a la iglesia no quiere decir que está siendo el cuerpo de Cristo y que está conociendo al Señor. Y yo creo que un padre que va a la iglesia y sus hijos no quieren saber nada de la iglesia, es por ese mismo problema, porque solamente va a la iglesia, pero no es la iglesia. Yo creo que un papá y una mamá que no solamente va a una celebración los domingos a las 10 de la mañana, sino que eso se vive en la casa, en la semana, el hijo con gusto va a una celebración. El problema es que a veces queremos obligarle a los hijos a ir a una celebración que solamente se ve una vez a la semana en la iglesia y en la casa,
es otra historia y otro mundo. Entonces, el problema no es que los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Nuestra meta no es llevar jóvenes a la iglesia. Nuestra meta es formar a Cristo en los jóvenes. Nuestra meta es que los jóvenes tengan un encuentro con Jesús y no necesariamente lo van a tener dentro del templo, sino dentro de la casa. Entonces, yo creo que la razón por la cual vemos una generación que cada vez vamos a decir que se apagó en la fe o como vos decías, prueba diferentes filosofías. Yo creo que la razón por la cual están probando todas esas cosas es por lo que dije hoy. Están buscando una esperanza por la cual vivir que no encontraron en la casa. Una esperanza que diga, esto vale la pena vivir. Si te das cuenta, todas las leyes que se están aprobando del aborto y de la igualdad de género y todo esto, muchas veces estas personas están en eso no porque defienden esa ley en sí, pero porque esa ley le da una esperanza por la cual vivir, le da algo al cual abrazar y decir, vamos a pelear por esto. Las personas, todos nacimos con esta necesidad de abrazar algo y decir, esto soy yo, por esto voy a pelear. Y cuando no lo encontramos en los principios de nuestros hogares, nos creamos nuestros propios principios, nuestros propios valores y buscamos fuera de la iglesia, fuera de la casa. Entonces yo creo que esa es una de las razones por la cual estamos viendo esto, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, Sebastián. Y mira, sí, voy a jugar el papel de el papá, ¿verdad? Que quizás no está comenzando yendo a la iglesia, ¿verdad? Apenas está cambiando su vida, está entrando en la obra. O quizás un papá, quizás que ha estado en el ministerio, quizás 1 año, 2 años. Pero si yo fuese el papá, ¿verdad? Yo diría, wow, Sebastián, o wow, Donald, ustedes conocen la Biblia, ustedes conocen la fe. Pero yo apenas estoy entrando en esto y tengo mis 2, 3, 4 hijos, ¿verdad? En casa, uno que tiene 9, otro que tiene 12, 14, 15, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú, Sebastián O'Donnell, a ese papá nuevo que está tratando de educar a sus hijos? O mejor dicho, ¿qué es lo que un padre puede hacer en la casa para demostrar, como estaba diciendo Sebastián, ser la iglesia? ¿Qué es eso para uno que no conoce la Biblia o que está comenzando el camino de la fe? Yo creo que más que nada se trata creo que tenemos que redefinir lo que es ser cristiano. Ser cristiano no es tener un ritual de domingo al cual nunca falto, porque para muchas personas, y estamos viendo en este país, la gente tiene un ritual todos los domingos, pero como decía Seba, en la casa los niños ven otra cosa. Entonces, ¿qué estoy explicando? Ser cristiano es ser un portador de la presencia del Señor. Y esa presencia, la primera evidencia de que cargo con la presencia es que me transformó a mí y tengo una relación con Él, no una religión. Entonces, muchos de nuestros hijos simplemente están viendo un frío y seco ritual dominical, pero nunca tocaron a Dios de manera personal o de manera experiencial, como se dice. Ellos no conocen a Dios. Entonces, ser cristiano se resume en un montón de no hagas, no toques, no vayas, no puedes hacer esto, cuando en realidad ser cristiano no se trata en no, sino en amar y conocer. Juan 17:3, Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y nuestros hijos hoy están viviendo una relación con Dios tercerizada, porque nosotros los padres no les hemos llevado a conocer la presencia del Señor y en realidad viven su experiencia cristiana a través del pastor o del líder. Entonces tienen una relación con Dios distante. Eso es por un lado. Y por otro lado también es la falta de testimonio. Yo te pregunto, si tus hijos hoy decidieran servir a tu Dios, ¿a qué Dios servirían? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios posesiones materiales? ¿Al Dios ego? ¿Al Dios fama, fortuna, nombre, prestigio? Los dioses pueden tomar muchas formas y nombres,
Pero si yo quiero que mis hijos se apasionen por Dios, primero debo mostrar yo compromiso con Dios, lo cual no está pasando porque los jóvenes están viendo que para mí como papá, Dios es un check más en mi lista rutina diaria de la semana. Ya cumplí con Dios el domingo, ahora Señor, déjame tranquilo porque ahora voy a estar en los negocios o voy a cumplir mi sueño, cuando la vida cristiana consiste en dejar de cumplir sueños y abrazar los sueños de Dios. Y ahí cambiaría la cosa, pero ellos no ven compromiso. Entonces dice, papá, tu Dios está muerto. ¿Por qué? Porque no te cambió a ti, no te transformó a ti. Entonces no vale la pena vivir por tu Dios. Y la pregunta es, ¿valdría la pena morir por aquello que estás viviendo? ¿Darías tu vida? Jesús estuvo tan apasionado con su misión que dio su propia vida. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos se apasionen por nuestro Dios, y bueno, somos nosotros en primer lugar lo que tenemos que demostrarlo. Y a veces no es la gran cantidad de conocimiento bíblico que tenga con respecto a la pregunta que hiciste, como yo, padre, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, sé auténtico, sé genuino, demostrar el cambio, mostrar, decirle, mira, yo era esto y hoy me di cuenta que estuve mal y estoy empezando a cambiar, porque no somos perfectos, es vivir lo que creo, mostrarlo en mi vida diaria y eso va a generar un cambio muy poderoso. Wow. Yo creo que lo que está diciendo Donald es muy importante y yo creo que parte de lo que está pasando ahorita es que hay ese campo de padres que están tratando, ¿verdad? Como estás diciendo, hay aquellos padres que dicen, ok, les voy a demostrar una fe auténtica, ¿verdad? Pero ahora la pregunta que voy a cambiarlo un poco, ¿qué pasa cuando un padre lo toma, ¿cómo lo puedo decir? Lo toma al corazón, ¿verdad? Dice, ok, voy a demostrar la fe que yo tengo en Dios. En otras palabras, como dijiste, no va a ser un cheque ahí que voy a asistir a la iglesia el domingo y eso es todo. No, el lunes voy a orar, el jueves vamos a hacer un estudio pequeño en la casita ahí con mis hijos, ¿verdad? O vamos a salir juntos y demostrar ese amor de Dios cuando vamos a cenar, etcétera, 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 ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si aún demostrando auténticamente esa fe, el hijo todavía no quiere nada con el papá? ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Porque tengo unos amigos, ¿verdad? Que son hijos de pastores y sus padres estaban muy involucrados en la obra, muy involucrados en su fe, muy involucrados en todo lo que era el ministerio, pero se involucraron tanto que ahora los hijos no pudieron sentir ese amor de padre a hijo, ¿verdad? Lo que vieron es un pastor en la casa, lo que vieron es un ministro en la casa, pero nunca pudieron tocar a su papá, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le podemos decir al hijo y qué le podemos decir al padre en ese tipo de situación, donde el padre está muy convencido de su fe, pero ahora la fe se ha convertido en algo más que el hijo ahora no entiende qué hacer? ¿Deberías yo ser miembro de la casa o hijo de la casa? ¿Cómo lo hago, verdad? Darse cuenta de que antes de ser pastor soy esposo y soy papá. Yo me puse en mi Facebook hace un tiempo atrás, porque tienes que poner un bio, ¿verdad? Y yo puse así, siervo de Dios, esposo, padre, pastor, en ese orden. Porque antes de ser pastor, yo soy esposo y soy papá después. Y mi primera iglesia que tengo que cuidar es mi esposa y mi familia. Y muchas veces nosotros como pastores con el deseo de servir al Señor hemos descuidado nuestra primera, de las 99 ovejas, descuidamos esa pequeña que es mi hijo, mi esposa, esa oveja que la dejamos caer y eso produce fracturas terribles en los hijos que después muchos, yo recuerdo una vez un caso, después Eva quiero que amplíe esto que voy a decir, la pregunta que hiciste, pero recuerdo una vez estar viajando en bus y al muchacho que iba a mi lado, yo saco mi Biblia como para crear el tema, para testificarle, y saco mi Biblia y le miro así, le digo, ¿tú lees la Biblia? Le digo. Y él me mira y voy a decir la expresión que él dijo, un poco fuerte. No, me dijo así, me da asco. Esa fue la palabra. En mi país eso suena muy feo. Me da asco, me dijo. Y cuando le dije, ¿pero por qué? Yo pensé que estaba al lado de un satanista, brujo o alguien así.
Y le dije, ¿por qué te da esa reacción? Y me dijo, mi papá era pastor, me dijo. Wow. Yeah. Cuando él me dijo que mi papá era pastor, dije, pero ¿cómo es posible? Sí, papá era una cosa en la iglesia y otra cosa en casa. Yo no conocía a mi padre, nunca estuvo. Y él odiaba lo que era la iglesia y de una manera se rebeló contra todo lo que tenía que ver de Dios por culpa del mal testimonio del padre, por estar ausente. Ahora, eso es por un lado, pero por otro lado están aquellos padres que hicieron todo bien y sus hijos, a pesar de eso, tomaron un camino diferente. Bueno, la realidad es esta. Usted puede influenciar hasta el 99%, pero hay 1% que se llama libre voluntad, libre albedrío, y él tiene que decidir. Y si vamos al caso, tenemos un ejemplo bien contundente en la Biblia. ¿Fue Dios un mal padre que Adán tomó una mala decisión? No. Adán lo veía a Dios cara a cara, con Eva estaban juntos y sin embargo tomaron una mala decisión. Entonces hay que cuidar siempre porque trae mucha culpa, mucha vergüenza cuando tenemos un hijo que va, o cuando tenemos un hijo que niega nuestra fe, mucha culpa, crea crisis matrimoniales, crea culpa, fue tu culpa, no fue mi culpa, yo te dije que no hagas tal cosa, yo te dije que tienes que ser más severo, tienes que insistir más, ¿de quién es la culpa? Empezamos la vergüenza, ¿qué van a decir la gente? Ahora tenemos un hijo que es ateo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasarnos esto? O sea, son muchos factores, no sé, Seba, si querés ampliar un poco allí. Sí, no, yo creo que, o sea, es interesante, viste, más en nuestro país, Argentina, o qué sé yo, por ejemplo, ustedes saben que el fútbol es muy, muy conocido, ¿no? En Argentina el fútbol es... Y es interesante saber que el 90% de los niños eligen el club, por ejemplo, Boca o River, porque su papá era de Boca o su papá era de River. ¿Y qué hizo el papá? El papá no le sentó a obligar, vos sos de esto, esto es lo que vos sos. El niño solo vio la pasión del papá por el equipo. Entonces, el niño cuando ve la pasión del padre por cualquier cosa, esto se aplica en la iglesia y cosas fuera de la iglesia. Si el niño ve que el papá es apasionado por los autos, y va a terminar el niño siendo apasionado por los autos. Y yo creo que como padres, ese es nuestro objetivo, vivir una vida apasionada por el Señor, y el niño copia, el hijo copia. Tú le preguntas a los hijos, ¿y de qué equipo sos? Tal, ¿y por qué? Le pregunta al papá y es el mismo equipo, porque el niño copia, ve, pero lo que decíamos hoy, cuando el niño ve una pasión en el papá, cuando Sí. el papá gritaba los goles y no se perdía ni un partido y le llevaba a la cancha y él le miraba al papá, que el papá vivía lo que decía. Y yo creo que cuando un niño ve lo mismo, esa misma pasión por Jesús, el niño va a querer vivir esa pasión. Eh, pero también recordarnos, como hablábamos recién, de que cada uno elige lo que desea en su vida. Y hay casos donde sí, el hijo dice, yo no quiero, donde el hijo dice, este no es lo que yo quiero hacer, y tenemos que en ese momento, yo creo que es importante lo que decía mi papá, ¿verdad? De que Adán y Eva tenían al mejor papá del mundo, que era Dios mismo, y aún así ellos decidieron desobedecer y rebelarse contra Dios. Entonces, por más de que tú hayas hecho todas bien las cosas y capaz no haya resultado como tú lo has esperado, no tienes que cargarte en el sentido de que me equivoqué, lo hice mal, sino entregárselo en las manos de Dios y saber que, que cada uno toma sus decisiones. Y yo creo que si tu hijo tomó una decisión que no fue agradable para ti, ahí es donde Dios te dio a ti, como papá y mamá, el poder de la oración, el poder de doblar las rodillas, que yo creo que a veces podemos caer en esto y vamos a orar. Y lo decimos, vamos a orar como algo que, porque suena cristianoide, ¿verdad? Pero el orar tiene poder, y no olvidarnos, volver a la esencia, volver a las cosas simples, doblar la rodilla y buscar a Dios, que en su momento, en cualquier momento, Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Algo que estaba viendo en el libro que usted pone, pastor, es acerca de la honestidad. Creo que el último capítulo lo escribe Sebastián, y es interesante ver lo del legado
Y algo que tú mencionas y que yo escucho mucho al oír a los amigos, las amistades de mis hijos es la honestidad. Ser honestos, ¿verdad? Lo mismo que somos en el púlpito, lo somos en casa, porque todo comienza en casa. Ahí está todo, todo comienza en casa. Por cierto, arriba en la América, mi papá era apasionado, yo sigo siendo americanista, no sé ni quiénes juegan en el partido, pero sí es cierto esto, la honestidad y la pasión. Y algo que estaba viendo en el Facebook de ustedes, en las redes de Instagram, es que son dos apasionados. No hay a quién irle de veras porque los dos muestran esa pasión que nace de una relación con Dios, que nace de una honestidad y la vulnerabilidad que eso queremos que entienda todo el mundo que somos gente y cometemos errores. Y algo que me encanta que acabas de decir, Sebastián, no queremos poner el dedo en nadie ni acusar a nadie porque Jesús no vino a condenar a nadie, menos en el Día de los Padres. Yo estaba buscando canciones para el podcast y cuando puse papá, nada más mi papá se fue, mi papá me abandonó, mi papá, en fin, pero no hay esto, ¿verdad? De lo que ustedes nos están mostrando, la honestidad y esa relación personal con Dios. Hicimos un podcast la vez pasada donde me sorprendió que los tres que nos acompañaron, pastores jóvenes, comentaron dos de ellos que su papá no había estado en casa. ¿Qué hacemos cuando papá no está en casa? ¿Qué hacemos cuando pasa esta trágica idea de que papá no está aquí conmigo? ¿Puede el papá reconciliarse? ¿Qué recomiendan hacer para papás que se han ido o papás que han cometido algún error, no están en escena, están en la cárcel? ¿Qué recomiendan para familias que han sido quebrantadas en esta área? Adelante. Puedes ir, sí. Bueno, yo creo que el daño que produce la ausencia de papá es casi irreparable en cada etapa de la vida. En la concepción, la ausencia, el rechazo que viene del embarazo, el no estar en el nacimiento, en la edad temprana, la infancia, en la adolescencia. Fíjense que el padre, el varón, es el que define el sexo del nuevo ser, porque carga con ambos cromosomas, masculinos y femeninos, ¿verdad? El XY lo tiene el varón y el hombre el que define la identidad sexual, o sea, no el sexo del niño. En la adolescencia es nuevamente el padre que tiene que definir al hijo y decirle, tú eres varón. Dios te creó varón y quiere que te comportes como tal. Mira, así somos los hombres. Entonces, al no estar presente, muchos de nuestros hijos se confunden. Porque si vemos tanto problema hoy en esa área es por falta de identidad, porque papá no estuvo, mamá tampoco. Entonces la sociedad le dijo a nuestros hijos lo que eran. Ahora, ¿cómo puedo reparar eso? Bueno, obviamente el primer paso es si tú no tuviste a tu papá, primero perdonarlo y honrarlo, porque uno va a decir, ¿cómo voy a honrar a un padre? Esa pregunta me hicieron mucha gente. La Biblia le pide que yo honre, pero ¿cómo voy a honrar a un padre que me abusó o que me abandonó o que no estuvo presente en mi vida, que solamente me dañó, como me dijo una vez una niña, la persona que estaba supuesta a cuidarme fue la que más daño me hizo en la vida? Entonces, ¿cómo voy a honrarlo? Bueno, lo voy a honrar con el perdón y lo voy a honrar por lo que él es y no por lo que él hizo. Él es la persona que Dios usó para traerme al mundo, haya sido bueno o malo, yo cargo su ADN y es el ADN que Dios escogió para que yo viniera al mundo y gracias a esa persona también voy a estar en el cielo, porque tengo que nacer para poder estar en el cielo. Y nací físicamente gracias a ese Padre que Dios usó. Entonces tengo que perdonar y tengo que honrar con reconociendo lo que Él es para mí, no lo que Él hizo. Puede estar equivocado, sí, y mucho, pero te perdono y te bendigo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, entender de que mi modelo hoy quizás no va a ser un papá humano, como dice el Salmo 25, creo que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen,
el Señor me recogerá en sus brazos. Y ese es el abrazo que tengo que buscar hoy, buscar mi identidad en Él, mirarlo a Él. Yo a veces cuando me presento con mujeres que dicen que no tienen a su esposo y tienen hijos adolescentes, siempre les digo, mire, es importante que usted rodee a sus hijos de varones fuertes en la fe, quizás un líder de mucha confianza, de que sea del mismo sexo. Por ejemplo, si tiene un hijo varón, búsquese a un líder que pueda pasar tiempo con él y darle ese input como sexo masculino, de amor, de abrazo del mismo sexo, para fortalecer esa identidad de hombre, porque hay cosas que yo como hombre no voy a poder dar a mi hija mujer, y quizás mi esposa no va a poder dar a mis hijos varones. Necesitamos la figura paterna. Entonces es importante rodearse con mucho cuidado, porque hay muchas cosas que pueden pasar ahí también en medio, pero es muy importante eso. Yo creo que la comunidad de fe, y esto en último lugar, es muy importante. La iglesia no es como una familia. La iglesia es una familia donde yo tengo que ser abrazado, tengo que ser contenido, tengo que ser fortalecido. Es el lugar donde lloro, es el lugar donde río, es el lugar donde encuentro el abrazo de gente que realmente me ama, porque allá afuera hay una sociedad de rechazo que solamente está ahí para rechazarte y para sacarte algo. Pero es mi comunidad de fe. Búsquese una comunidad de fe sana donde usted pueda pertenecer. Aún miles en la iglesia, pero búsquese una comunidad de fe, un grupo pequeño dentro de esa comunidad de miles, donde usted pueda tener una reunión semanal con amigos íntimos en la fe que abracen a sus hijos. Estos días estuve visitando una familia y sin darme cuenta, siempre cuando voy, oro por los hijos, y abracé a la hija de ellos y oré por ellos, y abracé al hijo de ellos y oré por ellos, y la mamá se largó a llorar. ¿Y qué pasó? Le dije, nunca nadie jamás hizo eso, nunca nadie abrazó a mis hijos. Yo necesito que mis hijos sean abrazados. Entonces, es la comunidad de fe la que puede ayudar en eso. Wow. Déjame, nada más comento algo. Yo tenía un miembro de nuestra iglesia, me dijo que su mamá nunca la tocaba. Dice, entonces yo me di cuenta que mi mamá me tocaba cuando se nos pegaban los piojos. Era el único momento que ella ponía sus manos sobre nosotros. Si yo, lo que yo hacía constantemente era buscar en mi escuela quienes tenían piojos y me juntaba con esa persona, acercaba mi cabeza porque era la única forma que sabía que mi mamá me iba a tocar. Qué tremendo, ¿no? El toque cálido de un padre, de una madre, y también en la iglesia, esto nos decimos, es mi tío, como estamos lejos de la familia de nuestros países. Aquí tenemos a Luis, es de familia peruana, que él nació aquí. Tenemos ustedes que son de Paraguay, Argentina, yo que soy de México, y pues estamos lejos de la familia, ocupamos la iglesia, porque es nuestra familia. No, adelante, Luis, perdón, me metí. No, 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 ¿cómo crees? Yo quería nomás agregar, bueno, quería continuar, ¿verdad? Tú acabas de preguntar, Ivonne, acerca de aquellos que no tienen padres o como mencionaste, Donald, padres que eran absentes o que estuvieron pero maltrataron, ¿verdad? A sus hijos, lo que sea, ¿verdad? La pregunta que yo tenía y era para Sebastián, ¿qué pasa cuando el hijo es un hijo creyente y el padre es un padre ateo, ¿verdad? Voy a cambiar el escenario. ¿Qué es lo que el hijo puede hacer para demostrar no solamente su fe, pero también ayudar a su padre a creer o llegar a ese punto para poder creer, ¿verdad? Porque la dinámica ahora es un poco diferente. El padre cuando viene a la fe, ahora puede liderar a sus hijos porque es el padre, ¿verdad? Pero cuando es el hijo, el papá quizás dirá, bueno, tú no sabes de la vida, o tú qué me puedes enseñar, o qué me puedes decir tú, ¿verdad? Que eres niño, eres joven adulto. ¿Qué es lo que ese joven, ese adulto, joven adulto puede hacer para impactar la vida de su familia, pero más que nada sus padres? Qué bueno, está bueno eso, me gusta. Yo creo que, mira, el joven, como vos decís, ¿verdad? Que llega el papá y le dice, mira papá, sentate, te voy a enseñar algo que vos no sabes. Es muy poco probable que el papá le diga, qué bueno, mira, sí, dale, enséñame, ¿verdad?
más todavía si no está en Cristo. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer, si es que sos un hijo y tu papá capaz todavía no conoce al Señor, yo creo es nada más dejar que tu papá vea en ti el cambio que Dios ha hecho en tu vida y vivir con el cambio que el Señor ha hecho en vos. Yo creo que cuando un papá ve lo que el Señor hizo en su hijo y ve el antes y el después, y decir, mi hijo era así y ahora es así, y empieza a ver ese cambio en el hijo, yo creo que automáticamente el papá va a decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto que él está viviendo? ¿Por qué cambió tanto así? Antes era terco, ahora era así, ahora mira cómo está. Y yo creo que el simple ejemplo y tu simple vida va a reflejar a Jesús. Siempre se dice esto, ¿verdad? De que nuestro ejemplo es la mejor predicación que tenemos, más que las palabras, podemos enseñar muchas cosas, pero cuando vivimos lo que pudiéramos enseñar, cambia, ahí cambia, porque el mensaje llega directo al corazón de la persona. Y entender esto, ¿verdad? Para los que capaz tuvieron un papá que no estuvo presente o un papá que no lo guió en el camino del Señor, o un papá que abusó de ti, o un papá que simplemente te abandonó, pero hoy tú estás en Cristo y entiendes el perdón de Jesús en tu vida, que tú también entiendas que tu papá es humano, defectuoso, que tu papá también tiene errores igual que tú y que muy probablemente tu papá fue así porque su papá fue así con él también. La mayoría de los casos, el papá da lo que recibió. Y muchas veces vemos a mi papá, ¿y por qué fue así? Pero capaz tu abuelo fue la relación que tu papá tuvo con tu abuelo. Fue lo único que él aprendió, fue lo único que él supo qué hacer y hizo lo que pudo con lo que sabía. Entonces, a veces también no, pensamos como hijo, ¿verdad? Que mis papás tienen que ser perfectos, pero entender que tus papás tienen debilidades, tienen problemas, tienen dudas, están tratando de hacer lo que pueden con lo que tienen a mano. Entonces, tú ahí como hijo también mostrar esa gracia, ¿verdad? Esa misericordia y verlos con ojos de fe a tu papá, ¿verdad? Gracias, Sebastián. Quiero cambiar un poco la dirección de lo que estamos hablando, pero no tanto, a ver si lo puedo decir bien en español, porque tengo una pregunta en mi mente en inglés y a veces para traducirlo en español, a veces invento palabras, o por favor no me crucifiquen si invento una palabra, pero en inglés hay una palabra, creo que en español es igual, esa palabra mentor. Una persona que procura o te ayuda en la vida, una persona que te quiere guiar o te quiere dar su sabiduría o quiere pasar en ti información para ayudarte, ¿verdad? Y la razón por la cual estoy pensando en mentores es porque hay personas hoy en día que perdieron sus padres hace unos 20 años, 30 años, ¿verdad? Hay personas que no tuvieron padres, ¿verdad? Que estuvieron en la casa, nunca conocieron a sus padres. So, si yo como hijo, y no sé si esa pregunta es para ti, Donald, o para ti, Sebastián, pero si yo como hijo o como persona estoy buscando un mentor o un padre espiritual, como decimos en las iglesias, ¿verdad? Alguien que yo pudiera ver y puedo buscar, puedo decir, wow, esa persona es como mi padre espiritual o como mi mentor. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué son cosas saludables que yo pudiera decir, wow, esa persona, yo quiero estar con esta persona para seguir, para hablar con esa persona, tomar un café con esa persona? ¿Qué calidades, qué, cuando decimos padres creyentes, qué tipos de creencias debería tener esta persona para asegurar que no estoy siguiendo cualquier persona o me estoy arrimando a una persona que quizás no conoce, ¿verdad? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes consciente de esa palabra? Mentor, padre espiritual. Yo creo que esa respuesta la tiene que dar Jesús ahí en el Sermón del Monte cuando dice, por sus frutos los conocerán. Sencillamente yo quiero ver qué es lo que yo quiero lograr en mi vida. Ok, yo quiero lograr un matrimonio feliz, hijos bendecidos, ser prosperado en todas las áreas. Bueno, voy a buscar a alguien que está manifestando eso y me voy a acercar a esa persona como para establecer una relación. Porque tú eres el resultado temprano de las 5 personas con las cuales pasas la mayor parte de tu tiempo. Es imposible que yo me junte con gente que vive una vida licenciosa
que no termine haciendo eso. Una vida desordenada. Yo termino siendo como la gente con la cual me junto. Entonces, ¿qué quiero? Primero tengo que definir qué quiero. Yo quiero esto, esto y esto. Bueno, a ver en mi medio donde me muevo, ¿dónde hay gente que tiene estas características? Y me voy a hacer esas personas para que puedan influenciar en mí y hacer preguntas. Yo puedo aprender de ellos y también puedo aprender de gente que hizo mal las cosas, porque yo puedo decir, ¿qué hizo esta persona para terminar allí? Porque la mejor consejera es la experiencia. Lastimosamente llega tarde siempre, porque me dolió. Ahora aprendí por las cicatrices propias, pero alguien dijo por ahí que ser sabio, o sea, ser inteligente es no cometer el mismo error dos veces. O sea, me equivoco y aprendo. Eso es ser inteligente, pero ser sabio es mirar las cicatrices de otros y decir, él cometió eso y mira cómo le fue, yo no voy a hacer. ¿Por qué voy a aprender por mi propia experiencia que duele si puedo aprender con la experiencia de otro y no pasar por lo mismo? Entonces yo creo que es muy importante rodearnos de gente. Alguien dijo por ahí que tenemos que rodearnos de tres tipos de personas. Primero, personas cuales yo pueda influenciar, que están en un nivel más abajo que yo en cuanto a crecimiento, vamos a llamarle espiritual o incluso moral. Segundo, gente que yo pueda compartir, que están en el mismo caminar que yo, y gente de las cuales pueda aprender. Porque tampoco puedo olvidarme de estos otras dos personas, porque no, yo siempre voy a buscar gente que esté arriba de mí para aprender. Ok, fantástico, pero en algún momento tenés que sentarte con alguien para poder influenciar y para llevarlos a otro nivel. Yo creo que es muy importante que nosotros nos rodeemos, por eso vuelvo a decir, la familia de la fe. ¿Dónde voy a encontrar esa gente? En mi familia de fe, en mi comunidad de fe, gente que me desafíe a subir un nivel. Y si usted se va a la iglesia domingo tras domingo y no sale desafiado a dar más, a servir más, a dar un escalón para arriba, a crecer más, y está en la iglesia equivocada, porque la iglesia no es un lugar donde recibo masajitos espirituales. ¿Te duele acá? Oh, acá te voy a hacer un masajito. No, la iglesia es un lugar donde voy a ser desafiado para mayor compromiso, para mayor entrega. Y tengo que salir el domingo, uy, Señor, tengo que dar este paso de fe. Eso es la iglesia. Y eso serían personas que me desafíen también. Algo que yo veo, estaba viendo una foto de ustedes con el abuelo, que esto viene generacional. Veo que la sabiduría que tienen es impresionante. Nunca escuché el abuelo, pero al papá, pues podemos decir, ya recorrió el camino, es un hombre que ha vivido la vida y que tiene algo que dejarnos. Pero algo que me sorprende y me llamó mucho la atención un día platicando con mi hijo mayor, que también es pastor, me dijo que admiraba mucho a Sebastián y dije, ¿a quién? Y ya me fui a ver un poco de los videos que tienes. Vi la cantidad de personas que lo siguen a ambos y Sebastián, estás arrollando ahorita en las redes sociales por algo que yo creo que es la sabiduría divina, porque por algo te está siguiendo la gente. ¿Cómo tan joven puedes ser tan sabio? Porque no has vivido toda la vida, no puedo decir que tienes toda la experiencia del mundo y porque eres una persona humilde de corazón. Tenemos amigos mutuos y te admiramos bastante, pero ¿cómo logras todo esto? ¿Cómo has podido darle tanto a tantos jóvenes en este tiempo? ¿De dónde sacas toda tu sabiduría? No, yo creo que como veníamos hablando de que empezamos, lo vi en mi casa desde que era pequeño, ¿verdad? De mi papá, de mi mamá. Lo dije hace poco, también estuvimos con mi papá en un programa grabando juntos y estuve hablando que fue algo que yo desde pequeño vi, como hablamos hoy, la pasión de mis padres por el Señor y vi que era algo real, vi que no era algo que se fingía y me llevó a mí desde pequeño a interesarme por eso. Lo veía en mis abuelos también, mi abuela que bueno, que ya falleció, pero que cada vez que me iba a dormir en su casa los fines de semana y le visitaba, ella me recordaba estos principios, me decía, acordate esto,
Sí, y siempre me metía las palabras del Señor. Y no solo me lo decía, yo veía en su vida esto. Eh, y yo como que cada vez de pequeño me llamó la atención de vivir una propia historia con Dios. Yo a los 14, 15 años pasé tuve como mi encuentro con Dios, le vamos a decir. Yo tenía un problema muy grave en mi cadera donde yo no pude caminar, tuve que dejar de caminar. Y fue en ese proceso donde yo conocí al Señor, donde tuve un encuentro con Él y mi vida cambió. Y yo siempre lo digo de esta manera, cuando yo me encontré con el Espíritu Santo, cuando el Señor me reveló que su Espíritu está conmigo acá, que es mi amigo, mi consolador, mi abogado, mi ayudador, el que me enseña, el que me guía, el que me reprende, el que me habla. Y desde mi adolescencia me acuerdo haberle dicho, mira, Espíritu Santo, yo quiero conocerte, yo quiero ser tu mejor amigo. Y yo creo que Él fue el que cambió mi vida, fue el Espíritu Santo el que me enamoró de Jesús, el que me pone en mi corazón la pasión por las almas, por las personas, por los jóvenes. Entonces yo creo que fue esa combinación de verlo en mi casa, pero al mismo tiempo de una experiencia con el Espíritu Santo, que yo creo que es lo que necesitamos levantar en esta generación, una generación que vuelva a conocer al Espíritu de Dios, que está aquí con nosotros ahora, que Jesús nos dejó para que sea nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro ayudador. Y yo creo que eso fue lo que transformó mi vida, ¿verdad? Y cultivar esa relación con el Espíritu Santo, yo creo que es la mayor prioridad de mi vida y la que creo que debemos motivar y contagiar a todo tipo de personas, padres, madres, solteros, jóvenes, pastores, no importa qué seas, tu amistad con el Espíritu Santo es lo más importante que puedes cultivar. Creo que desde ahí parte todo. Wow. Hacen falta amigos y hay un amigo que siempre va a estar ahí, que es el Espíritu Santo. Eso me llamó mucho la atención en ver qué lugar tan importante le das al Espíritu Santo, el número uno. Y yo creo que algo que veo yo personalmente es la relación personal, que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean leyendo la Biblia, que tus hijos te vean apasionados por la obra de Dios, lo que los va a llevar también a ellos, ¿no? Me acuerdo una vez mis hijas cantan, y una se fue al instituto bíblico, y yo en las mañanas me sentaba, ponía mi radio, ponía canciones de mi hija, y me ponía a orar por ella y me ponía pues a llorar también, ¿verdad? A interceder y todo. Y un día vi a mi hija chiquita, llegué de la calle y la vi a mi hija chiquita, tenía como 5 añitos yo creo, prendió el radio, puso la misma música y se puso a llorar. Estaba hincadita donde yo me hincaba, yo dije, ay, ya aprendió a orar. Y le digo, ¿y estás orando? Y me dice, no, estoy llorando por Pamela, ¿qué no es lo que tú haces todas las mañanas? Le digo, no, yo estoy hablando con Dios, pero es algo que yo creo que si enseñamos a los hijos desde pequeños, y algo, mire, queremos animar a los papás, si usted no lo ha hecho, nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde, nada más déle entrada al Espíritu Santo y olvídese porque algo bueno va a pasar. Adelante, Luis. Gracias, Ivonne. Mira, este tiempo ha sido tan glorioso. A mí me encanta, como dijiste, Donald, de rodearme con personas mejores que yo, personas que saben más que yo. Una vez yo estaba con un pastor y me dijo, yo le dije, pastor, mira, tú eres tan inteligente, tan sabio, una persona de alta reputación. ¿Cómo lo haces tú, pastor? Y él tenía, él mayor que yo, ¿verdad? Y yo estaba comenzando, ¿verdad? El ministerio pastoral y yo le decía, ¿cómo lo haces tú? Y él me dijo, Luis, mira, he aprendido esto. Una persona inteligente es una persona que se equivoca, reconoce que se ha equivocado y aprende de su falla, ¿verdad? Pero una persona sabia es una persona que ve a la otra persona equivocarse y no hace lo que esa persona hizo para no caer en lo mismo. Y yo tomé ese consejo y me rodeo
continuamente con diferentes personas de diferentes contextos, diferentes lugares, diferentes experiencias para poder crecer, ¿verdad? Y si algo podemos decir a todos los que están viendo este programa, ¿verdad? Que es para el Día de los Padres, padre creyente, hijo ateo, ¿verdad? Es que Dios está trabajando hoy en día, Dios está haciendo muchas cosas grandes en los padres, en los hijos, pero tenemos que estar alertos, abiertos a la voz de Dios y lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Esto ha sido tremendo. Quiero dejar la última palabra a Ivonne, pero porque creo que Ivonne va a compartir unas cositas, pero antes de eso, Donald, Sebastián, quiero dejar que ustedes tengan la última palabra para dar un mensajito breve o pequeño nomás para aquellos padres, ¿verdad? Que van a estar yendo a la iglesia mañana o que quizás están considerando ir a la iglesia. ¿Qué le dirías a ellos, a padres que ahorita están en la lucha, que ahorita están en una batalla, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? ¿Qué le dirías a ellos, ¿verdad? Para animarlos y para también inspirar a los hijos también. Primero Sebastián y después Donald, ¿qué le dirías a ellos para el día de mañana? O el día de este fin de semana, Día de los Padres. Bueno, yo creo que, míralo, si sos papá, hace lo siguiente: consagrarle tus hijos a Dios primero, entregáselos a Dios. Entonces tienes esta paz de que antes de que sean tus hijos, son sus hijos. Y ahí empezar a cuidarlos sabiendo de que Dios cuida mejor que tú. Entonces, entrégale a cada uno de tus hijos a Dios. Eso es algo que yo hice. Nosotros, bueno, mi bebé nació hace 10 meses y con mi esposa, cuando nació, le dijimos: Señor, acá está, Jeremías es tuyo. Entonces, bajo cualquier momento de incertidumbre, o cuando se enferma o le agarra gripe o cualquier cosita, siempre decimos: Señor, antes de que sea nuestro hijo, es tu hijo. Y eso ya nos da paz, porque sabemos que Dios cuida mejor de lo que yo puedo cuidar. Y después, yo creo que una vez que lo entregas a tus hijos al Señor, y es bueno que tú como papá conozcas a tu Padre Celestial. Porque yo creo que Dios, aparte de ser tu creador y tu Señor, es tu papá. Y la Biblia dice que Él nos dio su espíritu, el cual clama: Abba, Padre, en tu interior. Y todo papá necesita un papá. Y capaz tú no tienes esa imagen de padre, pero hoy el Señor quiere reflejar su corazón de padre a ti. Entonces, conoce a Dios como papá a través de las Escrituras, búscalo, pídele: Señor, muéstrame tu paternidad hacia mí. Y yo creo que un buen papá terrenal es porque ha entendido su identidad como hijo de su Padre Celestial. Eso refleja un buen padre terrenal. Así que esas dos cosas quiero poder dejarles. Qué bueno. Quiero decirte, papá, que hoy es el primer día del resto de tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos dos opciones. O miramos para atrás y lloramos por todos los malos errores, las malas decisiones y los errores que cometimos, o decimos como David: sí, me equivoqué, pero me aparto, me arrepiento y me aparto. Y no podemos volver atrás para rehacer nuestras decisiones, pero sí podemos volver a empezar. Y yo quiero desafiarte, papá. Dios puso todo lo que necesitas para amar y guiar a esos hijos en sus caminos. Levántate, toma tu rol, ocupa tu lugar de líder, de sacerdote de tu hogar, de líder espiritual, y llevarlos a los pies de Cristo. Porque lo que el diablo quiere hacernos por medio de nuestro pasado, hacer ver nuestro futuro a la luz de nuestro pasado para desautorizarnos. No permitas eso. Levántate y decir: cometí errores, me arrepiento, Señor, pero a partir de hoy yo quiero ser ese padre que refleje tu corazón. Quiero que mis hijos te puedan ver a través de mí, en mis decisiones, en mi vida diaria, y que te toquen a ti. Ellos no pueden ver a Dios, pero te pueden ver a ti, papá. Por eso es muy importante, como dijo Seba, que te pongas en la presencia del Señor para que tus hijos puedan experimentar y tocar a Dios a través de tu vida. Gracias, muchas gracias. Qué bendición tener papá e hijo. Qué gran ejemplo. Gracias, pastor. Se aventó un 100. Felicidades en su día.
Sebastián, felicidades, bienvenido al Club de los Padres, que Dios les bendiga mucho. Nada más queríamos saber dónde los podemos seguir. Ustedes serían excelentes mentores, quizá no presenciales. Bueno, si están en Oklahoma o si tienen amigos, familiares en Oklahoma, mándenles por favor los lugares que ellos nos van a decir ahorita, porque ellos son buenos mentores. ¿Dónde los podemos seguir, amigos? ¿En qué? Ahí las redes de Seba son bien conocidas. Seba. Ahí estamos, en las redes estamos como Seba Franz, así estamos. O si quieren en YouTube nos pueden encontrar como Volviendo a la Esencia, que así es como el nombre en el cual estamos en YouTube. Ok. Bueno, ¿y a usted, pastor? ¿Dónde? Bueno, estamos como en el Facebook como Donald Franz, o pueden también entrar en Iglesia de Dios United. Ahí estamos también en Oklahoma para los que quieren, o fortaleciendofamilias.net, que es nuestra red del ministerio. Gracias, gracias. Sí, así es que síganos, por favor. También tiene libros, ¿verdad? Creo que este libro que hablamos hoy lo pueden también obtener muy fácilmente. Se los súper recomendamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por ayudarnos en esta entrevista y honramos a tu papá. Dejó un buen fruto y él, cuando yo conocí a Luis, le dije, ¿quién te discipuló? Porque hagan de cuenta que es otro Samuel, así, bueno, yo presumo mucho a los hijos, pero me quedé con la boca abierta y dije, ¿quién te discipuló? Porque se ve un buen trabajo de ese papá. Y aunque ya está en el cielo, lo felicitamos y gracias por la entrevista también, por ayudarnos, Luis. Y hoy, amigos, queremos animarle porque vamos a estar en el área, en el Estado de México. Vamos a tener del 6 al 8 en una de las ciudades más peligrosas de todo México. Vamos a estar ahí, todo un grupo de pastores y amigos en el Ministerio Internacional. La vez pasada eran las 11:30 de la noche, la gente no se iba porque vamos con todo, vamos a ministros, pastores, evangelistas, maestros, profetas, todos para servirles. Y también por primera vez, estamos súper emocionados, del 12 al 14 de octubre tenemos nuestra primer conferencia de amigos en el Ministerio Internacional en esta iglesia en Centro Cristiano Cuernavaca, CCC Cuernavaca, una iglesia súper grande, tiene varios auditorios y estamos empezando en esto, va a oír muy pronto de nosotros, inscríbase, ya están las inscripciones abiertas en Amigos en el Ministerio Internacional, un grupo de pastores para pastores, cuidando a los que cuidan. Muchas gracias, feliz Día del Padre, consienta al papá, llévelo a comer, dele masaje en los pies, ¿qué le puedo decir? Trátelo bien, llévele el desayuno a la cama, ¿sí? Vamos a honrar a nuestros padres. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos este día. Gracias, amigos. Hasta luego.